Buenas noches, amigos y hermanos que nos visitan en este tiempo. Una vez más, su servidor, Pastor Raúl Gómez, estamos aquí delante de ustedes para poder compartir verdades preciosas de las Sagradas Escrituras. Déjenme aclarar solamente que este estudio es el que estamos llevando como congregación Génesis los días viernes. Obviamente, ahora que se vino este asunto de la pandemia, tuvimos que frenar unas semanitas. Hoy volvemos a retomar y les invitamos. Estamos estudiando los pasajes claves de las Sagradas Escrituras que nos llevan rápidamente a los principios básicos de la doctrina cristiana. Así que obviamente tenemos un lindo tiempo para meditar y por ello es que les invitamos a que cada viernes puedan estar con nosotros en este maravilloso estudio de las Sagradas Escrituras y los puntos claves doctrinales que nos enseñan a estar cada vez más firme y conocer más qué es en lo que creemos y por qué lo creemos, ¿verdad? Bien, empezando, amados amigos y hermanos, les invito a que vayan a su Biblia al libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Voy a darle lectura a este pequeño gran pasaje. Dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Necesito leerlo nuevamente, fíjese bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una enseñanza, hay una doctrina que es muy importante que la conozcamos. Se le conoce como la doctrina de la sustitución. Cuando hablamos de que Cristo murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, murió en la cruz y todo el cuadro grande que vemos sobre la salvación, hemos de estar conscientes, amados míos, que todo comienza con una actitud de Jesús. El convertirse en el sustituto de ese sacrificio que era para nosotros, que era hacia nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él se convirtió en nuestro sustituto. Parece simple, pero es el inicio de la redención. Si no hubiésemos tenido sustituto, hoy estaríamos en gravísimos problemas con Dios por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Para hablar sobre la doctrina de la sustitución, de la sustitución, es muy bueno que podamos dar un panorama rápido. Si usted recuerda y paseamos por el libro de Génesis, usted recuerda cuando el Señor está sentenciando a la serpiente. Tiene a Adán y a Eva que están desnudos, están avergonzados, y hay un punto muy importante donde el Señor le dice a la serpiente que la semilla de la mujer le va a dar un golpe mortal en la cabeza. Está hablando de Jesucristo. Amados míos, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de Jesús como el Cordero de Dios, nunca debemos olvidar que no fue un movimiento que a Dios se le ocurrió en el camino para salvar al ser humano. No olvide, Jesucristo es el movimiento anticipado de Dios. Ya estaba en el corazón de Dios, en sus majestuosos planes, qué hacer si el hombre caía para rescatar. Pero ahora, permítame hacer una figura rápida, una paráfrasis, una figura como usted lo quiere llamar. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de Cristo ya señalado desde Génesis como un movimiento anticipado de Dios? A veces hablamos de la sangre de Jesús, hablamos de la muerte en la cruz, decimos mucho que murió por nosotros, pero hay mucha gente que no logra comprender ese tema, ese asunto, y más como lo tocamos en ocasiones, sin una explicación detallada. Déjeme hacer esta figurita en el aire. Hagan de cuenta que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Satanás tomó los derechos de la vida de ellos porque ellos decidieron hacer el mal. Pero entonces Dios llega un momento en que viene a reclamar su creación. Pero
Recuerde que cuando él sentenció a la serpiente, recuerde que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, llegó la vergüenza e hicieron con ramas, con hojas, hicieron alguna vestimenta que no les funcionó. Pero entonces vemos en el escenario el primer derramamiento de sangre y vemos cómo Dios les pone vestimentas de pieles de animalitos. Los primeros seres inocentes que derramaron su sangre, dieron su vida para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. ¿Por qué tenemos esto en el escenario? Imagínense nada más que Dios va y le reclama a Satanás y le dice: devuélveme a Adán y a Eva. Y el Satanás le dice: yo los gané, los derechos de sus vidas son míos porque ellos decidieron, aunque tú les pusiste todo en sus manos, aunque tú le pusiste todo para el bien de ellos, ellos decidieron hacer lo que tú dijiste que no hicieran. Por lo tanto son míos. Dios le dice: los quiero recuperar. Y Satanás dice: bueno, págame por ellos. Dios le dice: bueno, ¿qué quieres que te pague? Y Satanás le contesta: ¿qué es lo más caro en esta vida si no es la misma vida? Así que págame con vida. Y por eso tenemos sangre de inocente pagando la culpa del no inocente. Para esto vemos más adelante, se hace la ley. Antes de la ley, permítame recordarles cuando Moisés se enfrenta a Faraón en Egipto. Recuerda que vinieron las plagas y la última de ellas era el ángel de la muerte. Para esto el Señor ordenó inmediatamente un acto maravilloso y cruento, pero al final maravilloso, porque era la única manera en la que Dios los iba a salvar de que el ángel de la muerte matara a todos los primogénitos, los hijos primogénitos. Era tomar un corderito inocente, degollarlo y con su sangre pintar los dinteles de las puertas. La gente que hiciera eso era la única gente que se iba a salvar del ángel de la muerte. Esto se convierte, amados míos, en la práctica de la Pascua en el pueblo hebreo. Ya lo tenemos ya como ordenanza establecida con otros detalles maravillosos, increíbles para el pueblo hebreo en el libro de Levítico capítulo 16, cuando Dios le dicta a Moisés lo que le tiene que decir a Aarón, al sacerdote Aarón, sobre los trabajos para la expiación y el holocausto para el perdón del pueblo, de la nación y de el mismo sacerdote. Entonces, como manera de panorámica, tenemos que se debía tener a dos machos cabríos. Uno se sacrificaba para expiación, y el otro, el sacerdote le ponía la mano sobre la cabeza, pedía perdón por sus pecados propios y pedía perdón por todo el pueblo. Y después, hermanos, ese animalito era llevado al desierto y se abandonaba en el desierto, se le mandaba lejos en el desierto. Era una forma de representar que la maldad del pueblo ya había sido alejado delante de la presencia de Dios. Por eso a usted no le debe sorprender que en esta simbología increíble vemos a Jesucristo, que finalmente, cuando es muerto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere fuera de la ciudad. Todo estaba divinamente orquestado para representando lo que mi Señor Jesús iba a hacer. Ahora bien, hablábamos acerca de la salvación, hablábamos acerca de que Cristo murió por nosotros, pero el convertirse en el sustituto por nuestros pecados no es tan simple. Por ejemplo, cuando Dios dejó en claro que iba la semilla de la mujer a darle el golpe de muerte a Satanás, era que Jesucristo viniera a la tierra, tomara forma de hombre, como ya sabemos en la historia preciosa de las Sagradas Escrituras. Pero a veces lo decimos tan simple y no era tan simple. No sabemos cuán complicado finalmente para la vista humana podía ser que Jesucristo viniese al mundo. ¿Por qué razón? Número uno, porque Jesucristo es Dios. Y como tal, Jesucristo es santo, perfecto y sin mancha. Y como el santo divino, venir a la tierra no era tan simple. Por lo tanto, la forma en la que viene y
toma la figura de hombre. Lo tenemos en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, el hermoso canto paulino, donde habla que Él se despojó de la gloria, no de su divinidad. Jesucristo se despoja de su gloria como el Dios de los cielos y desciende para tomar forma de hombre. Obviamente no podía entrar como hombre común siendo Dios. Y entonces en la teología tenemos una palabra muy interesante y medio dominguera, que es la palabra teantrópico. El Cristo teantrópico es la forma en la que Cristo aparece en la tierra. 100% hombre, pero sin dejar de ser 100% Dios. Entonces, este maravilloso Dios se sometió a la humanidad, al cuerpo humano, para poder andar entre nosotros 33 años. Pero déjeme le digo algo. No era tan simple decir nació, creció y luego dio su vida. No, hermanos, fueron 33 años donde Jesucristo experimenta 4 etapas de la vida del ser humano: su niñez, su adolescencia, su juventud y comenzaba la parte de su adultez. Pero el punto es que Satanás sabía que ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto era Jesús. Usted podrá recordar en los evangelios que a Jesús no tanto lo atacaban los demonios en sí. Él sacaba demonios de la gente endemoniada y hablaban con él o se manifestaban. Pero quien tomó la batuta para tratar de tumbar a Jesucristo, no olvide que fue el mismo Satanás. Es el que trataba de llevarle al corazón de Pedro que persuadiera a Jesús de que no fuera a la cruz, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Es el mismo también, amados míos, que lo confronta en el desierto con amabilidad para decirle: si tú eres hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Era el mismo Satanás contra Jesús. Le suplico que me ayude a tratar de comprender o entender el nivel de tentación, los niveles de tentación sobre la vida de Jesús. Él fue tentado desde niño con todas las tentaciones de niños. Fue tentado en toda su adolescencia con todas las locuras de los adolescentes, con todo lo que implicaba en la adolescencia, en la juventud y cuando había comenzado en su vida de adulto. Fue una vida de tentaciones inmensas porque tenía Satanás que echar a perder esta obra redentora. Y déjeme le explico: el Cordero tenía que ser perfecto. Jesucristo no debía pecar, porque déjeme le digo que si pecaba, él mismo iba a tener un conflicto muy serio en su estado espiritual humano. El Cristo teantrópico, la condición 100% Dios, 100% hombre. Si Jesús pecaba, esa condición se complicaba en la tierra. Entonces imagínese vivir 33 años bajo la más enorme presión de la tentación. Con todo esto, todavía vemos en Jesús la actitud de venir a dar su vida por lo demás, costara lo que costara. Obviamente lo recordamos de manera maravillosa en el huerto de Getsemaní, cuando él está llorando y quebrantado y se atreve a decir al Señor que si fuera posible que frenara este proyecto, este plan, que si pudiese haber otra forma en la que él pudiese salvar al mundo, que lo hiciera. Pero Señor, si tú así quieres que se haga a través del dolor que voy a sufrir, que se haga tu voluntad. El punto es que Dios lo permitió. Lo tenemos en Isaías 53, amados. Es como si el profeta Isaías hubiera estado delante de la cruz escribiendo como reportero lo que está viendo. Es increíble y muy interesante notar que Isaías habla claramente del proceso o de los actos que tomó Jesús en su papel de sustituto por usted y por mí. Si Jesús no lo hubiera hecho, yo no sé qué estaría haciendo ahorita, hermanos míos, para intentar tener reconciliación con Dios. Pero Isaías 53, usted debe leerlo todo el capítulo detalladamente. Le suplico y le sugiero lo lea también en otras versiones. Va a ver, es un manjar
que en el solo leerlo le cruje el corazón y las tripas al ver la grandeza y la maravillosa actitud de Jesucristo, el sustituto, para que a nosotros no nos fuera mal con nuestras actitudes pecaminosas. Con todos estos elementos que le estoy presentando, vemos a un Cristo que tomó los pecados del mundo, se los adhirió a sí mismo después de la vida santa, perfecta, porque Jesús nunca pecó. Y tenemos al Cordero limpio y listo para el sacrificio. Satanás intentó hacerlo que fallara, aunque sea una sola vez, antes de que se acabara el proceso de la cruz, porque si no, la obra redentora se iba a abrir y todo el mundo podía ser salvo. Resulta que Jesucristo toma los pecados, pero cuando llega a la cruz, hermanos míos, la palabra santa, tanto en Isaías como en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, el Señor permite que se haga pecado cuando Jesucristo va a la cruz. Déjenme explico un poquitito, más o menos, de algo tan majestuoso y tan realmente imposible de explicar. ¿Cómo podría ser gráficamente ver a Jesús cargando con todas las maldades de la humanidad sobre él, como si él las hubiera hecho? Póngale mucha atención al cuadro que le di acerca de Jesucristo manteniéndose limpio, puro, impecable para el sacrificio en una vida de 33 años, con nuestras 4 etapas llenas de las tentaciones y agresiones de Satanás. Dentro de ese cuadro debe recordar que el mismo escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, hermanos míos, en todas las áreas de su vida, pero sin pecado. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos a un Cristo perfecto, al Cristo teantrópico para ir a la cruz y morir, como así se hacía en el Antiguo Testamento. El carnero que se iba a ir al desierto, él iba a morir fuera de la ciudad. Pero, amados míos, es muy importante comprender que el que Cristo cargara todos los pecados de nosotros era como meter al hombre monstruo en la cruz, como el más perverso, el más malvado, el más mentiroso, ladrón, el que usted quiera. Entonces, en ese nivel de pecado, él tenía que pagar de una forma muy severa, y Dios lo permitió. Hay una versión popular que dice: y Dios permitió que lo hicieran añicos, algo así como añicos, que lo despedazaran, que pagara la culpa de tanta maldad y tanto pecado. Sorpresa, ¿eran los de nosotros? ¿Eran los del mundo? El sustituto tomó nuestro lugar para que lo castigaran como si él hubiese cometido cada uno de los pecados, pero dejó el precedente de una vida santa y perfecta. Ahí le va. Cuando Dios permite que él fuera destruido, Jesucristo en la cruz, todo tenía un propósito impresionante de redención. Jesucristo derramando su sangre en ese nivel de perfección. Y déjame le digo una cosa: ¿sabe usted que Dios podía haber enviado a Jesucristo un fin de semana? Un fin de semana, ¿sabes? Vas a bajar, te van a matar, te van a atrapar, te van a matar, vas a ser el Cordero de Dios, te sacrifican y el domingo resucitas y te vienes. Y como quiera dejamos abierta el camino de salvación. Pero en la grandeza de amor de Dios, Él permite que fuera de la manera en la que lo estamos platicando, de venir al mundo, vivir entre nosotros, habitó entre nosotros, para que viéramos su gloria y para que viéramos cuán maravilloso es caminar con Dios, conocer a Dios, y que Dios nos entiende, nos comprende y nos tolera como somos. Dentro de ese maravilloso cuadro y plataforma de Jesucristo presentándose como el sustituto, subiéndose por cuenta propia, sabiendo lo que va a pagar, sabiendo lo que va a sufrir, todo con tal de que usted y yo seamos salvos, no es cualquier cosa.
Es la doctrina de la sustitución. Él tomó mi lugar, Él me sustituyó, pero a un precio que no se puede describir. Ahora, lo más increíble de todo esto, aparte de la obra preciosa del valiente Jesús, es que Dios permitió tratarlo como el más vil pecador, el más malvado de la humanidad, como si fuéramos nosotros, para tratarnos a nosotros como si usted y yo fuéramos Jesús. Increíble. La vida santa de Jesucristo, Él la vive, amados míos, y deja el precedente de la perfección porque entra en el terreno de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de los Romanos capítulo 5. Hermanos míos, el que Jesucristo tuviese esa vida impecable nos es adherida o imputada al pecador que pide perdón y que Dios lo trata como si fuera Jesús. Esto quiere decir que cuando usted pide perdón por sus pecados, no se le están borrando el pecado de ayer o de hace una hora o de antier. Cuando Jesucristo perdona sus pecados, le perdona absolutamente de todos en un nivel, como si usted nunca desde niño jamás hubiera pecado. Esa es la justificación, porque Él dejó el precedente de la purificación total de vida, la perfección de vida sin pecado, y es la que es imputada a nosotros. El versículo de 2 de Corintios 5:21 nos habla acerca de la primera mitad, precisamente de lo que Jesús hizo al pararse como el pecador y que Dios lo permitiera y que hicieran ellos esto para salvar al mundo. Y la segunda mitad nos dice para qué lo hicieron, para que usted y yo fuésemos libres totalmente de nuestros pecados, como si no hubiéramos hecho nunca un solo pecado. ¿Y todo por qué? Porque tuvimos a un hermoso cordero que por cuenta propia decidió ir a morir, y que lo trataran como debían haberme tratado a mí. Lo trataron a Él para que a mí me trataran como si yo fuese Jesús, el Hijo de Dios. Bendita redención, bendito perdón de pecados. Recuerde por qué Jesucristo va a juzgar a aquellos que no les interesa la salvación ni el perdón de pecados, porque esto es lo que implica, hermanos míos. Ahora bien, como cristianos agradecemos que Cristo perdone nuestros pecados, sea nuestro Salvador, fuera nuestro rescatador, pero tenemos que aprender también no solamente a conocer la doctrina, no es solamente ubicarla en la Biblia. Recuerde que solamente estaremos dando pasajes claves, no todos los pasajes que hablan de la doctrina que estaremos tocando, pero un pasaje me puede recordar claramente de antemano. Este pasaje que acabamos de leer, amados míos, en la versión 60 tiene 20 palabras. En la escritura original del griego, este pasaje tiene 15 palabras. Y así de pequeño el versículo. Es el versículo más grandioso para explicarnos la doctrina de la sustitución. Increíble. Pero ahora, vuelvo a repetir, no es un asunto solamente que debemos conocer, que debemos tener ubicado en la Biblia, que podamos explicarle a alguien que lo necesite, sino como es algo que ya nos sucedió a nosotros, y ya Cristo perdonó nuestros pecados, tomó nuestro lugar y pasó todo lo grandioso que le estoy comentando. Amados míos, esto nos debería de llevar a adoptar la actitud de Jesús, la actitud sacrificial de amor incondicional de Jesús. Por eso le servimos nosotros, por eso terminamos dando nuestra vida al servicio de Él, por lo que Él hizo por nosotros. Dentro de este panorama de salvación, el cristiano no solamente lo tiene que saber, lo tiene que ubicar y lo tiene que compartir. Es muy importante adoptar la actitud
de Jesucristo. Pero para eso tenemos que aprender a contemplar. Hermanos, tenemos que aprender a contemplar lo que Jesucristo hace por usted y por mí. No solamente saberlo y decir, oh Dios, gracias. Contémplelo, alabe a Cristo, dele gracias, llore y dígale, Señor, enséñame a tomar esa actitud como gratitud por tu grandiosa salvación a mi vida. La doctrina de la sustitución. Usted y yo estamos aquí y hemos sido perdonados y justificados porque alguien tomó nuestro lugar. Permítanme darle una anécdota que obviamente mi rey, mi Señor bendito, sabe que en ningún momento intento comparar, pero sí es una reacción que me hizo a mí aprender algo grandioso sobre no solamente contemplar, adorar y agradecer, sino adoptar la actitud de Jesús. A final de cuentas, el cristianismo verdadero intenta ser como Jesús. Toda persona que se profese cristiano, se presuma cristiano y todavía viva en sus egoísmos, viva en sus temores y terrores, teniéndole miedo a todo, sin contemplar la grandeza del que lo salvó y que está con él, es una persona que va a tener problemas para poder adoptar lo que Dios le da para poder testificar de lo que Dios hizo con él. Cuando mis hijos eran entre niños y adolescentes, tuvimos una experiencia muy interesante. Déjenme le platico. Había un muchachito que se juntaba con mis hijas. No era amigo de mi hijo, era conocido. Y de cuando en cuando él venía a platicar con mis hijas, etc. Pero era un chico muy travieso, un chico que cometía muchas travesuras, a veces muy desordenado. Claro, el chico ya cambió, gracias a Dios. Y en muchas ocasiones yo lo había amonestado, lo había regañado, le había delimitado porque era muy travieso. Mis hijos les gustaban mucho las bicicletas, desde muy niños les acostumbramos a que practicaran bicicleta, pero mis hijos, yo no sé qué le pasa a mis hijos, pero mis hijos no jugaban con las bicicletas, mis hijos las destruían. En una temporada de vacaciones ellos jugaban bicicleta y las dejaban como si hubieran jugado la carrera del mundo. Entonces, de tiempo en tiempo tenía que repararlas hasta donde yo podía y si no mandarlas a un taller. En una ocasión ya venía el tiempo de vacaciones y mandé reparar las 4 bicicletas, de todo a todo, hasta las mandé pintar. Le dije al encargado, le pone todo lo que tenga que cambiarle, déjamelas en la mejor condición porque vienen las vacaciones y mis hijos las despedazan. Dicho y hecho, llegaron las bicicletas, mis hijas encantadas, estaba este muchachito visitándonos y bajé las bicicletas. Mis hijas luego se treparon y se arrancaron a jugar con ellas y mi hijo también. Y este muchacho pues es muy bueno para manejar bicicleta y jugar con la bicicleta y se lo pidió a mi hijo y comenzó a agarrar la bicicleta y le daba a toda velocidad y frenaba para hacer tallones en la calle, teniendo las llantitas nuevas, andaba haciendo tallones y raspaba la bicicleta y haciendo piruetas, etc. Yo estaba trabajando en mi escritorio cuando de repente escuché un ruido muy feo, muy estruendoso de choque de fierros. Dije, ya pasó un accidente. Quizá no me alteré ni me brinqué, eché el brinco para ir a ver qué pasaba, porque no escuché llantos, no escuché gritos, llantos, y sabía que mis hijos estaban jugando afuera. Cuando me levanto del escritorio y bajo para ir a ver, veo que mi hijo estaba muy apurado con este muchacho intentando enderezar una pieza que se había torcido toda, se había raspado la bicicleta, se habían quebrado otras piecitas por ahí. Y pues a mí me dio mucho coraje, me causó mucha molestia y pues obviamente por mi mente pasó, oye, qué falta de comprensión a tu padre. Entonces comienzo a amonestar a mi hijo y el muchachito notaba que intentaba defender mucho a mi hijo
vuelvo a repetir, no eran amigos, simplemente eran conocidos porque este muchachito conocía a mis hijas, en fin. Resulta que el muchachito intentaba defenderlo y yo le pedí que guardara silencio. Entonces comencé a molestar a mi hijo fuertemente. Le hice ver que lamentablemente parecía que no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo para que tuviera su bicicleta en la mejor condición. Le dije que ni intentara estar tratando de enderezar un fierro que no se podía enderezar ni con un martillo ni con nada. Se tenía que cambiar toda la pieza. Y luego pues llegó al final de mi molestia, venía el castigo. El castigo es: yo ya no te voy a reparar la bicicleta, tú vas a reparar tu bicicleta, vas a tener que ponerte a trabajar, lavando carros, haciendo lo que tengas que hacer. Usted compra las piezas y usted repara esa bicicleta. Yo ya no se la voy a reparar. En todo el momento que yo estaba regañando a mi hijo, él solamente decía: sí papá, sí papá. Nunca levantó la vista. Y el otro muchachito se intentaba entremeter y pues eso me hacía enojar más. Y le dije: ¿sabes una cosa? Hágaseme a un ladito, no se meta. Estoy muy enojado y estoy hablando con mi hijo. Terminó todo, mi hijo estaba pues todo agüitado y me fui muy molesto a la oficina. Mis hijas estaban calladas. A los días, una de ellas no aguantó platicarme lo que había pasado. Me dice: papá, te tengo que decir lo que pasó ese día. Mi hermano no fue el que descompuso la bicicleta, fue el muchacho, el otro muchacho. Empezó a jugar grotescamente con la bicicleta y a brincar y a hacer piruetas y medias a toda velocidad, y en un punto ya no se pudo detener y fue se estampó contra la pared de una casa y destruyó la bicicleta. Se levantó corriendo, ni siquiera se quejó, ni siquiera el famoso ouch o ay amasita. Se levantó corriendo. Mi hijo ve el accidente y corre, y el muchachito le suplicó que por favor mi hijo se echara la culpa, porque como él ya había hecho muchas travesuras y yo ya lo había regañado muchas ocasiones, en esta ocasión sabía que yo lo iba, no sé, a poner en el techo a que se secara un rato o colgarlo en el tendedero, no sé qué iba a hacer con él. Y entonces este muchacho corre y le suplica a mi hijo que tomara su lugar. Cuando escucho esto, amados míos, ¿qué fue lo que pasó por mi mente? Automáticamente mi mente pasó al cuadro cuando entré enojado, vi la presión de mi hijo y lo comencé a regañar en ese momento. Pero me entró una satisfacción, un orgullo de padre, y comencé a llorar en mi escritorio. Y le dije: Señor, si siendo adolescente mi hijo es capaz de enfrentar y arriesgarse y pagar por lo que él no hizo, por alguien que ni siquiera es su amigo. ¡Wow, Señor! ¿Qué lección me está dando mi hijo sobre la actitud que debemos tomar los cristianos cuando hablamos de adoptar por gratitud la semejanza de Cristo para darle honra y gloria con nuestro estilo de vida? Mi hijo había sufrido el agravio. Mi hijo había aceptado mi amonestación. Él tuvo que pasar esa vergüenza. Él tuvo que abrazar todo lo que le dije y la sentencia de lo que tenía que hacer por salvar a alguien que no era su amigo. El tema de la sustitución trajo a mi alma una caricia maravillosa de saber que yo puedo adoptar las actitudes de Jesús independientemente de la edad. Y si un jovencito adolescente podía tomar ese valor, esa actitud que Cristo hubiera hecho por rescatar a alguien que no se lo merecía, imagínese lo que nosotros los adultos deberíamos ya estar practicando y desarrollando en nuestra vida espiritual.
Este es el tema de la sustitución. No es solamente para saberla, no es solamente para estudiarla o para ubicarla en la Biblia. Es algo que nos debe llevar a contemplar para adorar y agradecer a Dios con todo el corazón que Él se haya puesto y se haya metido por nosotros cuando no lo merecíamos. Y todavía adoptáramos toda su pureza como si nunca hubiéramos hecho nada malo. No solamente eso, sino adoptar la actitud de Jesucristo por amor hacia lo que hizo por nosotros. Así que tarde que temprano nos va a tocar un caso en el escenario de la vida donde podemos hacer algo por nuestro prójimo como un adolescente lo pudo hacer por un chico que no era su amigo, pero que podía poner su condición de inocente en la mesa para ser etiquetado como culpable. Yo alabé a Dios como usted no tiene una idea esa noche. Cuando supe la verdad, no sabe cómo alabé a Cristo por la hermosa lección que mi hijo me había dado. Amados hermanos, no solamente contemplemos y adoremos, adoptemos las actitudes de Jesucristo. Es lo menos que podemos hacer por el maravilloso acto de sustitución que hizo por usted y por mí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hay que aprendérselo de memoria para la próxima semana. Si Dios nos lo permite, apréndalo de memoria. Y ya tenemos un panoramita de cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros, porque no lo olvide, Jesucristo nos ama. Dios los bendiga. Amados míos, nos vemos en la próxima. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.